fijares, Señor, adentro de mí, nada de bueno encontrarás, mas un deseo tengo de ser transformado. Necesito tu perdón, dame un nuevo corazón. Si te fijares, Señor, adentro de mí, nada de bueno encontrarás, mas un deseo tengo de ser transformado. Necesito tu perdón, dame un nuevo corazón. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Si te fijares, Señor, adentro de mí, nada de bueno encontrarás, mas un deseo tengo de ser transformado. Necesito tu perdón, dame un nuevo corazón. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Enséñame a amar a mi hermano, a mirar con tus ojos, perdonar con tu perdón. Lléname con tu espíritu, endereza mis caminos. Oh Dios, dame un nuevo corazón. Lléname con tu espíritu, endereza mis caminos. Oh Dios, dame un nuevo corazón. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, un corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer.
corazón igual al tuyo. Después de tantas luchas, dolores, sufrimientos, delante de tantos fracasos, luchando contra el tiempo, cercado por todos los lados, sin tener rumbo cierto, sin motivos para sonreír, solo ha habido llanto. Señor mi Dios, mi Padre, oye ahora esta oración, respóndeme, oh Padre, solo tú puedes comprenderme. Llamé en tantas puertas y la respuesta no me vino. Ahora clamo a ti, pues eres verdadero. La vida no tiene sentido, ya no entiendo nada. Señor, ayúdame en esta larga caminata. Dios, necesito tanto una respuesta tuya. Inclina, Señor, tus oídos y respóndeme ahora. Señor, mi Dios, mi Padre, oye ahora esta oración. Respóndeme, oh Padre, solo tú puedes comprenderme. En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin.
Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Muy buenos días, que Dios bendiga a todos ustedes y la luz del Espíritu Santo ilumine a usted y a toda su familia. Un saludo especial a los amigos oyentes de nuestra programação através de Alfa 93.1 FM. Um saludo também especial a você que está conectado conosco através de nossa página do Facebook. Ahorita são 8 da manhã com 6 minutos. Já hemos concluído a primeira reunião, a reunião do Espírito Santo, às 7:30 da manhã, sendo que estivemos com o povo às 7 da manhã buscando a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando uma pessoa tem a presença do Espírito Santo, ela recebe nova vida, ela recebe novo pensamento, ela recebe novo coração. Sua maneira de sentir é outra, sua maneira de actuar é outra, completamente diferente. É diferente em todas suas características. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está em la vida de uma pessoa, não é já a pessoa quem vive, é Jesus quem vive em ele. E estamos em 21 dias dedicando-nos com ayuno, oração, leitura da Bíblia, meditação em las coisas de Deus, na palavra de Deus, para receber o Espírito Santo e preparar o coração para receber o Espírito Santo. A programação de hoje será dedicada ao Divino Espírito Santo. Se você necessita de ajuda e nos está escutando aqui desde nossa querida isla de Bonaire, eu deixo à sua disposição as linhas telefônicas que você pode comunicar-se conosco. 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314. Com gosto vamos tomar seu nome. Se você quer uma orientação aqui, há pastores que te orientarão. Vamos colocar seu nome, o nome da pessoa que você quer que oremos aqui dentro do aceite e vamos unir a fé de aqui alguns minutos, alguns instantes em oração. Le pido que deixe preparado o vaso com água. Eu tenho o meu acá preparado para o momento da oração. Mas preste atenção no que disse as Sagradas Escrituras. Eu tenho a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, o profeta Samuel, o capítulo 10 e o versículo 6. Eu vou ler a versão Palavra de Deus para Todos, PDT. Preste atenção no que está escrito na Bíblia. Entonces el Espíritu del Señor, vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti y serás una persona diferente. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente. Aquí la palabra de Dios dice lo que Samuel a través de Dios hablaba con Saúl, el primero rey de Israel. Su princípio, el princípio del reinado del rei Saúl foi maravilhosamente bendecido, pois em la vida de Saúl tinha
la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En algunas Biblias, la Biblia Reina Valera dice que Dios, el Espíritu Santo, cambiaría Saúl en un otro hombre. Esa palabra tiene que ver con lo que nosotros vamos a escuchar y asistir en la programación de hoy. Cómo las personas relatarán a través de los testimonios el cambio que el Espíritu Santo hizo en ellas, en su carácter, en sus corazones, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Porque esa palabra que estoy diciendo a ustedes en esta mañana será respaldada o tendrá respaldo de los testimonios que le mostraré en esta mañana en la programación. Voy a repetir lo que dice primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente. Preste atención cómo esta palabra es real en los días de hoy, cuando el Espíritu Santo entra dominando la vida de las personas totalmente, el cambio que acontece en esas personas. Preste atención. Mi nombre es Adelina Gutiérrez. Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era muy vacía, tenía mucho rencor. Yo no perdonaba, no se me hacía perdonar a alguien que me ofendió, no. Yo era así, era soberbia, no entendía que yo tenía que ser humilde, no. Yo era como era. Porque yo pasé un sufrimiento de una enfermedad. Yo me curé de la enfermedad, pero seguí siendo lo mismo. La misma soberbia, la misma malcriada. A mí, si me hacían algo, si me decían, yo contestaba bien feo. Una vida así es una vida muy triste. Muy triste porque uno tiene algo adentro que no es feliz. No es feliz para nada. Porque uno como que se envenena adentro, está envenenado. El sufrimiento que yo pasé antes de recibir el Espíritu Santo, que me marcó mucho, fue la enfermedad. Y por eso yo gracias a Dios, me curé, pero yo no cambié. Yo seguí siendo soberbia, malcriada, pero poco a poco sentía que yo era vacía. Y una vez le pedí a Dios, Señor, así como me curaste, quítame esto, porque yo no soy feliz. Yo estoy bien de mi cuerpo, pero mi corazón, porque sigue así. Y yo me humillé y le decía que me ayudara a entender eso, que yo quería ser feliz, que yo quería tener amor, que yo quería perdonar. Y gracias a Dios empecé a buscar aquello que yo necesitaba. Y yo hacía votos para que Dios me diera, que me sacara eso y que me liberara. Y gracias a Dios tanto pedir y pedir. Porque yo quería dar amor, pero la enfermedad me había marcado. Y así fue. Yo lo busqué, de día y de noche lo buscaba. Y le decía, Señor, yo quiero que vengas aquí adentro de mí y quites todo lo malo. Yo no quiero ser así, porque yo no siento felicidad, no tengo felicidad con los que están conmigo. Quítame eso. Y así fue. Cuando recibí el Espíritu Santo, yo sentía que yo no me entendía ni yo misma, porque yo sentía una felicidad, una alegría, un deseo de ayudar, de hablar, de lo que yo sentía adentro.
y miraba que si alguien me decía algo feo, a mí no me interesaba. No me interesaba. Y yo no, ya no era la misma. Y se me quitó aquello que yo no, a mí no me gustaba. Sentía felicidad, alegría, ganas de ayudar, ganas de buscar más a aquel espíritu que me había llenado mi vida. Sentía amor. Eso es lo primero, amor por los demás, amor por el sufrimiento de los demás, de las demás personas, deseo de ayudarles, deseo de que sintieran lo que yo tenía adentro. Y así fue. Entonces yo dije, a mí ya todo lo perdonaba, cualquier cosa, a mí no me interesaba, yo perdonaba. Eso fue el fruto más lindo, que yo perdonaba, aunque me hicieran lo que me hicieran, no sentía dolor. Era como que dieran en una piedra y sentía que no era conmigo, no era conmigo. Es muy lindo. Todo lo que, por ejemplo, uno tiene una lucha, uno sabe que la va a vencer. Cualquier lucha que venga, uno la vence. Porque uno siente que alguien está con uno y uno no está solo. Cualquier cosa que se venga, uno es como que tenga una coraza, que tiene una coraza uno, una coraza que no bloquea y no lo marca, no le duele aquello, porque uno sabe que tiene que aquello lo protege de toda cosa, lo protege. Y así es, aquello lindo que uno no tiene porque no sabe cómo. Yo no sabía que existía, pero cuando yo empecé a clamarlo, a decirle que me ayudara, que yo no quería ser así, que yo quería tener amor, perdonar, que yo tenía ganas deseo de ayudar y que no quería que nadie me golpeara adentro, porque todo uno lo resiente. Y así ya eso pasa, eso es una cosa pasajera, tener amor y querer ayudar a los demás. Y uno quisiera que aquella persona sienta lo que uno siente. Y así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es escuchar las personas relatando su experiencia con el Espíritu Santo. Hoy la señora se ríe porque es la presencia del Espíritu Santo en su vida, es la vida completa que ella recibió. Pero usted prestó atención al principio cuando ella dijo: yo era como era, era odiosa, era como era, no perdonaba. Yo perdonar a alguien, eso nunca pasaría. Pero como ella mismo dijo, yo estaba envenenada. Porque es verdad, cuando una persona tiene un carácter malo, quando a pessoa não perdona e sigue guardando todo, ela mesma se está autovenenando. Ela está envenenada. A senhora, com lágrimas em los olhos, disse: eu era como era, eu até anotei aqui, estava envenenada, eu era vazia. Pero ela disse: eu não conhecia que existia o Espírito Santo. Eu não sabia que poderia eu cambiar. Não sabia, hasta que viniendo a la igreja, ella se deu conta que existia o Espírito Santo, que havia uma vida nova, que era possível perdonar, ter amor e ter a presença de Deus. Lo mais triste de muitas coisas que escutamos, não do testemunho, que eu estou muito contente com o testemunho, que há pessoas que nos escucha todas as manhãs, que participa do programa todas as manhãs, le gusta receber a oração com o vaso com água, mas continuam aí
aí com su mau caráter, aí com su ódio en el coração, aí reclamando de todo e de todos, que nada me quer, que todos me querem atacar, que la gente é mala em Bonaire, que la gente é assim, que os vecinos são assim, é que eu sou assim porque mi vecina é assim, eu sou assim porque mi marido é assim. Não, você é assim porque você tem um veneno adentro suyo. E nós queremos mostrar a las pessoas que há um Deus, há o outro lado da moneda. Por detrás de tanto ódio, por detrás de tanto rencor, há amor, que Deus pode llenar seu coração deste amor. Não de religiosidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do divino Espírito Santo. Pero há mais testemunhos. Eu vou a uma pauta. Déjame colocar alguns nomes aqui para a oração. As pessoas também nos estão saludando por el Facebook. A senhora Enória Cox. Bom dia, pastor Dan. Bom dia, senhora Enória. Deus bendice Nabo. Senhora Ángela Ruiz está sintonizada conosco e disse buenos dias em la fé desde o país de Nicarágua. Muito buenos dias, senhora Ángela, que o Espírito Santo lhe bendiga. Déjame colocar alguns nomes aqui em el aceite para a oração. Vamos a colocar o nome da senhora Leta Mambo. Déjame colocar aqui em el aceite. Também vamos a hacer a oração por Vânia Leal. Também déjame poner acá en el aceite. E vou fazer a oração por Jadson Diniz, aqui em la oração. Vamos a um break, vamos a uma pauta. Já regresso com mais do programa Hablando de Vida, o programa de hoje especial, Hablando del Divino Espírito Santo. A postrarme ante ti, siento en mi vida una delicada paz. Cuando vengo a postrarme ante ti, se quita el miedo y los temores se van. Cuando vengo a postrarme ante ti, se van las penas. Terribles cargas se desprenden de mi alma. Todo es más fácil cuando estoy cerca de ti. Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios. Hoy entiendo que es el poder de Dios que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición. No hay poder humano, no hay poder maligno que se sostenga firme cuando estoy en oración. No creo que nadie pueda soportar terribles luchas que batallan contra el alma. No creo que nadie firme pueda estar si el enemigo le ataca con violencia. Y cuando vengo a postrarme ante ti, el diablo huye. Se desmenuzan los imperios del infierno. Todo es victoria cuando estoy cerca de ti. Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios. Hoy entiendo que es el poder
cosas me sostiene siempre en bendición. No hay poder humano, no hay poder maligno que se sostenga firme cuando estoy en oración. Graças a Deus, são 8 da manhã com 28 minutos. O poder da oração é glorioso. Por isto, oraremos daqui a alguns instantes. Le pedirei amablemente se você pode preparar aí o vaso com água e poner cerca de sua rádio. Se você me escuta por Alfa 93.1 FM, se você me está assistindo aqui através de nossa página do Facebook, você pode escrever aí nos comentários seu nome, pois vamos fazer a oração por você. Amém? Deixa-me colocar aqui o nome de Dani Soares para o momento da oração e também o nome de Daniel Áviles, aqui em la oração. A senhora Neres Tirado acaba de escrever-nos aqui em nossa página, disse: buenos dias, pastor, escuto desde Venezuela, le saludo e pido por favor oração por mim que tenho dolor no colon. Graças por sua atenção e saludos. Amém, Neres Tirado. Vamos incluir aqui seu nome dentro do aceite e vamos unir-nos em oração. Você aí desde Venezuela, um saludo especial ao povo querido de Venezuela e vamos fazer a oração por você. Eu tenho certeza que Deus lhe tocará. Amém? Deixe preparado, senhora Neres, o vaso com água para o momento da oração. São 8 da manhã com 29 minutos. Vamos a essa pauta e já regresso, hablando mais e com mais testemunhos de pessoas que tiveram uma experiência gloriosa com o Divino Espírito Santo. Continúe en sintonía del programa Hablando de Vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana.
Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Ocho de la mañana con 31 minutos. 8 de la mañana con 31 minutos. Es la programación Hablando de Vida de la Iglesia Universal. Y nosotros de la Iglesia Universal, aquellos que creen en el Espíritu Santo, estamos en 21 días del ayuno de Daniel, dedicándonos para recibir una vida nueva. Repito lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. El primer libro del profeta Samuel dice, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente. Serás una persona diferente. Basado en esta palabra, estamos mostrándoles a través de nuestra programación como el Espíritu Santo, al entrar en la vida, al entrar en el corazón de una persona, en los días de hoy, como hay un cambio. Y yo quisiera otra vez que usted acompañe essa história. Uma pessoa mais que, através da presença do Espírito Santo, ha sido cambiada a uma pessoa diferente. Mi nombre es Nancy Rodríguez. Antes de recibir el Espíritu Santo, siempre yo era una persona deprimida, triste. Desde que yo recuerdo, desde niña, siempre cargaba como una tristeza y crecí con eso. Y eso no me dejaba como desarrollarme, de salir adelante. Y también era una persona ansiosa, que me preocupaba mucho de las cosas, y también tenía muchos tormentos espirituales, donde yo miraba cosas que no me podía explicar, sentía que no estaba en paz y no conseguía dormir bien por lo mismo, que tenía miedo de dormirme porque sentía que algo siempre estaba allí, que me molestaba. Y cuando conseguía dormir, entonces no, por la misma depresión, no quería yo pues levantar a hacer las cosas. Buscaba en cosas materiales, en personas, para tratar de ser feliz. Salía con los amigos, me hice viciosa al alcohol, por lo mismo, pensaba que eso me traía la felicidad. Pero al final del día, todo eso, cuando llegaba y estaba sola, nada de eso me hacía feliz. Y la tristeza volvía de nuevo, pues siempre estaba ahí. Y también tomaba muchas decisiones erradas. No eran decisiones sabias, y eso me causaba pues mucha frustración en mi vida, en todos los sentidos, sentimental, económico, emocional, con la familia, por no tomar las decisiones adecuadas. Mis peores momentos fueron cuando sentía pues ese vacío, ese grande vacío en mi corazón. En una noche cuando salí a tomar y amanecí en un hospital. Había tomado tanto que no me recordaba, no sabía nada más de mí. Y entonces cuando desperté en un hospital y
y era por milagro que desperté porque ya estaba en coma, no estaba respirando ni por mí misma. Y entonces fue en esos momentos, y también tenía pensamientos de suicidio, y intenté una vez. Creo que ese fue uno de los momentos sí, más fuertes donde yo toqué fondo, porque intenté quitarme la vida, porque ya no aguantaba más mi sufrimiento. Pensaba que yo solo había nacido para sufrir, y que mi vida era solamente un fracaso, porque nada me salía bien en mi vida, especialmente mi vida sentimental. Traté de buscar en otros lugares para ver si mi situación cambiaba, porque yo ya había ido con brujos, había intentado varios rituales, quería yo, por la misma desesperación, iba a que me leyeran que las cartas, porque quería saber, estaba como ansiosa de saber si mi vida iba a cambiar, porque solo era pura tristeza. No sabía bien yo qué estaba buscando, pero estaba buscando algo que cambiara. Y hasta que encontré pues aquí la Iglesia Universal, y aquí es donde, aquí fue la última puerta. Ese primer día que yo llegué aquí, cuando pues vine con esa decisión, fue un día que nunca me voy a olvidar, porque llegué y sentí algo diferente aquí. Sentí algo diferente, aunque vine con muchas así preguntas, como que así pues como así desconfianza porque no conocía, pero no asistí de la oración, pero sentí algo diferente en mí, en mi persona. Sentí como que algo de mi espalda se había quitado. Entonces eso fue la causa que yo dije, yo voy a seguir viniendo, porque yo ahí vi una diferencia. El punto donde donde ellos pues más predicaban era de la salvación, y que pues uno tiene que ser salvo. Sobre todas las cosas, lo más importante es la salvación de uno. Entonces ahí es cuando yo dije, no, pues yo quiero ser salva. Yo no quiero seguir como en esta misma persona. Yo quiero ese nuevo nacimiento que ellos tanto hablaban, porque yo solo escuchaba, y yo pues como que anhelaba a tener la salvación, y que viene del Espíritu Santo, con ese anhelo. Entonces en una búsqueda que tuvimos aquí en la iglesia, en una noche, donde yo vine a ser bautizada por el Espíritu Santo. Es un día que nunca voy a olvidar. Desde ese día, entonces, ahí es donde yo realmente vi. Nunca vine a sentir ese vacío que yo antes sentía. Entonces vine a ser una persona que busca la dirección de Dios, para tomar una decisión. Fue así que me cambió, pues, después de buscar el Espíritu Santo. Todo en mí cambió: mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de vestir, todo cambió en mí. E por que todo cambiou em ella? Porque entrou a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a única que pode transformar o interior de uma pessoa. A pessoa pode incluso estar na igreja e fazer tudo a sua maneira. Intentar fazer tudo a sua maneira. A sua maneira, ela quer orar, a sua maneira, ela quer interpretar a Bíblia, a sua maneira, ela quer tomar as coisas de Deus, mas não sucederá a transformação. A transformação solamente sucede quando há uma entrega total. Quando escutamos o testemunho desta senhora dizendo que intentou o suicídio, ela intentou quitar a própria vida. Por quê? Porque uma pessoa chega a tentar o suicídio porque não tem mais ganas de estar nesta vida. Mas agora, quando o Espírito Santo entrou em ela foi à igreja, escutou o pastor falando: você pode ter todo, mas o mais importante é sua salvação. Ela escutou isso. Principalmente quando nós estamos reunidos los miércoles, los domingos, que é a reunião de los hijos de Deus, onde hablamos
de la importância de la salvação del alma. Aí estão os testemunhos que pode comprovar quando há uma intenção de alcançar a salvação e a pessoa deseja isto, o Espírito Santo vem sobre esta pessoa para ajudá-la a vencer. Eu vou agora fazer a oração. Preparei su vaso com água. Déjame colocar alguns nomes aqui no aceite. Vou orar por Sofia Franz. Vamos colocar no aceite. E por José Rodrigues. Eu tenho acá meu vaso com água. Prepare aí seu coração. Tenha em suas mãos o vaso com água. É momento de oração. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Deus e Padre, en el nombre de Jesús, aqui estamos em oração, junto com esta senhora, com este homem, com este hijo e hija, que, meu Senhor, já esperava este momento de la oração. Oro, meu Deus, junto com esta pessoa que ha luchado contra uma depressão há muitos anos e não ha podido, Senhor, vencer essa depressão. Senhor, ela tem por ratos momento de alívio, por ratos ela tem momento que está tranquila, pero quando vem, Senhor, aquela tristeza, aquela angústia e controla seu ser e controla seu coração, ela se põe a chorar. Quando não está chorando, Senhor, seu caráter é insuportável. Peleias, discussões, ha sido, meu Senhor, seu diário viver, todos os dias. Esta pessoa que ora comigo está enferma, está, meu Senhor, com enfermidades, dolores em seu corpo, já foi a médicos, está em tratamentos, pero ela não suporta mais esse dolor. Toca-la, cura-la, Senhor, em nome de Jesus, arranque essa enfermidade de seu corpo. Oro, meu Deus, por cada nome que está em el aceite, por la senhora Neres Tirado, que nos escreveu dizendo que tem dolores en el colo, cura-la, Senhor. Todos aqueles que mandaram os nomes de los familiares, sejam todos atendidos, curados, tocados, liberados, através da fé e essa oração, su poder alcance a todos. Bendiga o vaso com água. Quando esta pessoa beba del água, ela sentirá o milagre em seu corpo, sentirá fortaleza e ânimo. É o que lhe pido em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Eu determino aí que você seja tocado, seja livre de las angústias, de las enfermedades. Pode beber del água, porque você sentirá aí em seu corpo o poder de Deus invadindo sua vida. Amém. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya. Ven a entrar. Me vacío de mí. Me vacío de sopla tu viento aquí, toma tu trono, reina en mí, te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la hemos preparado para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la hemos preparado
llena este lugar, llena este lugar, que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Esta casa es tu casa, la hemos preparado para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la hemos preparado para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este... Graças a Deus. E o Espírito Santo llena este lugar, llena o lugar onde você está, llena sua casa, llena seu trabalho, llena seu coração. Amém? Respira profundo. Diga graças a Deus. Aí Deus ha escutado sua oração. Agora, se você disse, pastor, me he sentido bem com a oração na hora. Você desde sua casa se ha sentido bem. Imagine-se se você está em la casa de Deus. Imagine-se se você sai de sua casa e vem à casa de Deus e buscar a presença e a plenitude do Espírito Santo. Hoje, nós estaremos buscando a presença do Espírito Santo. Já foi concluída as reuniões de 7 da manhã e 7:30 da manhã. Agora vamos estar às 10 da manhã. Se você não pode estar na principal reunião, que é às 6:30 da tarde, ou às 3 da tarde, você pode vir buscar o Espírito Santo e estaremos aqui para juntos buscar a presença de Deus. E por que estamos dedicando-nos ao Espírito Santo? Estamos em 21 dias do ayuno de Daniel. E este domingo vamos estar na Santa Cena de preparação para o dia do casamento com Deus. En el último dia do ayuno de Daniel, o pueblo na Igreja Universal tendrá momento especialíssimo de la aliança com Deus. O Espírito Santo sellará a união del novio, que é Jesus, com a novia, que é a igreja. Será um domingo maravilhoso. E este domingo, que é a Santa Cena, é a antesala del casamento. Você não pode perder. Eu quero seguir a programação. Eu senti no coração de fazer a oração antes para que podamos buscar fortaleza. Quero que você acompanhe agora, nesses minutos. Quero que você acompanhe agora. As pessoas estão chamando. Que você acompanhe esse testemunho de uma pessoa que ha encontrado o Espírito Santo. Preste atenção. Imagine ser la propia fuente de alegría y paz, y que ya no necesite más correr de un lado a otro en búsqueda de un placer momentáneo. Eso le sucede a la persona que recibe el Espíritu Santo. Quien beba de este pozo sentirá sed nuevamente. Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. Mi agua se convertirá en esa persona. Una fuente brotando por la vida eterna. Serán 21 días de sacrificio de información secular para recibir el Espíritu de Dios. 21 días. Ayuno de Daniel, del 2 al 22 de agosto. Mi nombre es Dulce Silva. Antes de yo tener un encuentro con Dios, mi vida era muy triste porque yo sufría depresión, sufría con un problema de una enfermedad, que a través de esa enfermedad mi autoestima fue bajando, fue cayendo.
fue cuando los doctores me dijeron que mi enfermedad no tenía cura, no tenía cómo yo poder ser curada. Entonces fue eso que fue toda la esperanza que yo tenía decayó. Entonces sufrí con depresión, sufría con ansiedad, sufría problemas en mi casa. Entonces todo eso me afectaba al punto de querer o tener pensamientos de quererme quitar la vida por todos esos problemas, todo ese sufrimiento que yo pensaba que no tenía solución. Yo llegué a la iglesia por una invitación de mi padre. Cuando yo llegué a la iglesia y para yo buscar el Espíritu Santo, yo ya había escuchado. Yo estaba en la iglesia por un tiempo, pero nunca tomé las cosas en serio. Estaba sufriendo, pero nunca dejaba las cosas que yo sabía que tenía que hacer. Entonces llegó un momento donde la depresión, todos los problemas me hicieron caer muy bajo, que yo quería quitar mi vida, quería acabar con mi vida. Entonces fue así que yo decidí a través de una palabra, yo decidí entregarme, obedecer a cada palabra que había sido orientada. Y en eso escuché el ayuno de Daniel que estaba por venir. Yo en ese tiempo usaba mucho las redes sociales. Para ese entonces yo sabía que tenía que dejar todo eso. Y no fue lo primero cuando llegó el ayuno de Daniel, fue eliminar todas las aplicaciones, todas las distracciones que yo sabía que no iba a me iba a ayudar. Entonces fue eliminando todo, dejé de hacer cosas que a mí me gustaban, incluso dejé de hacer cosas como por ejemplo hábitos que yo tenía. Yo renuncié a eso y yo ayuné durante esos 21 días, entregándome todo. Fue para mí un sacrificio para llamar la atención de Dios. Entonces fue lo primero que yo hice, fue ver qué era lo que yo más hacía, qué es lo que más me gustaba, y yo entregué para Dios en ese momento. Comencé el ayuno de Daniel. En el 5.º día fue cuando yo recibí el Espíritu Santo. Fue en una noche en mi casa donde yo me decidí entregar por completo y yo no acepté terminar esa oración, esa búsqueda. De la misma manera, fue ahí donde yo me vacié, yo dejé todo en manos de Dios y fue cuando yo tuve mi encuentro con Dios. Lo primero que cambió dentro de mí fueron mis pensamientos. Fueron eliminados los pensamientos de muerte que yo tenía, de quererme quitar la vida. Mi visión era otra. Yo ya veía todo de una manera diferente. Y yo no sabía que eso podía pasar, porque yo estaba tan cegada en que mi vida no tenía solución. Entonces, cuando yo recibí el Espíritu Santo, mi interior, lo primero que yo recibí fue paz de Dios. Fue una paz que así grande, ¿no? Yo nunca había sentido esa paz. Fue esa alegría y principalmente el cambio fue interior. Yo empecé a ver las cosas de una manera diferente, comencé a tener paciencia, toda esa ansiedad que yo tenía fue quitada. Entonces todo fue cambiando a partir de cuando yo recibí el Espíritu Santo. Es mi mayor alegría, es todo. Yo sin el Espíritu Santo yo no estaría quizás más con vida, pero en este momento yo puedo decir que gracias a Dios. Y gracias a esa oportunidad que Dios me dio, yo tengo ahora el Espíritu Santo, soy una persona feliz, una persona que aún con problemas, aún con situaciones, yo puedo vencerlos y seguir adelante. Porque el Espíritu Santo es la transformación de un ser humano. Aunque las personas digan, pero ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué haces tú metido en la iglesia? Las personas que no saben quem é o Espírito Santo, lo despreciarão. Pero aqueles que sabem o poder que tem o Espírito Santo, lo buscam e lo encontram. E os testemunhos podem comprovar isto. Le esperaremos en el dia de hoje em la calle Indústria Pariba, número 32. Eu lhe aconselho que traiga sua espada. Se você me está assistindo por la página del Facebook, mira la espada que tengo en las manos. Venga con ella. Usted que me está escuchando por Radio Alfa no sabe cuál es la espada que tengo en las manos. Venga hoy que yo le voy a mostrar la espada que las personas que vienen los miércoles traen. Amén. Usted no tiene que pagar absolutamente nada.
usted tiene que venir con el corazón abierto. Si usted quiere el Espíritu Santo también te quiere a ti. Amén. Yo voy a terminar la programación de hoy escuchando el mensaje de los 365, el pan nuestro para los 365 días, que hace parte del libro del Obispo Macedo, esse mensaje de fé, e terminaremos a programação. Aqui a senhora Neres Tirado, que hicimos a oração por ela aqui com o nome no aceite, nos escreveu: pastor, me he sentido bem com a oração, graças, em la fé del ayuno de Daniel. Amém, senhora Neres. Siga assim com sua fé é forte, sua fé é poderosa. Amém. Deus me los bendiga. A usted que nos escucha por Alfa 93.1 FM. Eu sou seu amigo de fé, Pastor Oliveira. Um saludo a todos ustedes. Um feliz dia miércoles. Usted que nos escucha e nos assiste por nossa página. Deus me los bendiga. Hasta la próxima. Día perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Conforme pasan los días en la presencia de Dios, somos moldeados, crecemos, nos fortalecemos en la fe. Y paulatinamente, día tras día, nuestra vida se va desarrollando y brillando en este mundo de oscuridad. La vida del Hijo de Dios no se hace perfecta de la noche a la mañana. No hay un truco de magia que lo hará dormir con toda su vida desordenada y levantarse con todo arreglado, organizado, sin haber hecho nada. No. Es necesario que haya sacrificio. Es necesario que haya esfuerzo. Hay que colocar la palabra de Dios en práctica. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor Jesús. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. 3 niveles de sacrificio indispensables para iluminar la senda del justo. Es en la perseverancia que su camino se iluminará día tras día, hasta ser un día perfecto, hasta que la luz haya eliminado toda la oscuridad. Manténgase en la luz, persevere en la luz, pues su camino brillará más y más hasta que todo en usted sea luz. No sin esfuerzo, no sin luchas, no sin tener que levantarse y luchar para que la vida que antes estaba desordenada sea organizada conforme Dios lo determinó. La victoria Él ya la dio. Él es la luz que ilumina su vida. Él es aquel que hace al día perfecto. Es su motivación para perseverar. La luz brillará más y más en su vida. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del Obispo Edir Macedo. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida.
Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente hablando de vida.